Ustedes, yo recuerdo que hablamos sobre la lógica. La lógica es una disciplina. Esto es el pensamiento eh, en sus formas, como hay conceptos, eh, el razonamiento, y también usted habló de, también como del juicio. A veces las cosas no son como uno piensa. A veces uno piensa una cosa y en realidad es otra. O sea, que un juicio puede ser que usted piense algo y para usted sea verdadero y para mí sea falso. También hablamos que Aristóteles es el padre de la lógica. Hablamos también de como Platón, como la dialéctica, o sea, defendiendo con sus argumentos, las ideas. Hablamos también, a ver, que recuerdo, sobre Sócrates. Hablamos que Sócrates decía que es mejor no saber nada. Yo solo sé que no sé nada. Y es otra cosa, después en el camino no me acuerdo porque fueron muchísimos puntos que de verdad me encantó la clase pasada. Para dar la oportunidad a algún compañero, si quiere decir. Bien, bien, gracias. Gracias, Josefa. ¿Quién más? Estuvimos tratando que el primer reactivo del pensamiento, de la lógica, es el hablar sin pensar. También usted estuvo explicando que el verdadero enemigo del pensamiento se encuentra dentro de nosotros mismos y que tenemos que tomar en cuenta lo importante que es. Si no sabemos por lo menos pensar bien, entonces debemos por lo menos aprender a controlar nuestro pensamiento. También habló sobre lo importante que es aprender a mantener la calma para de esta manera lograr lo que son pensamientos objetivos que nos permitan obtener respuesta objetiva y positiva al pensamiento lógico. Y que cuando uno es capaz de aceptar las cosas que hace, entonces es cuando es capaz verdaderamente de mantenerse en un estado de normalidad. Fueron muchos puntitos, ¿verdad? Como nos dijo José, una clase muy rica. Parece que dimos una introducción muy vasta y sin embargo hay que volver a todos esos puntos, ¿no? ¿Quién más no tiene algo que decir? Nada, entonces. Bueno, nada. Vamos entonces a centrar un poquito nuestra atención. Creo que le dejé una tareita, o no le dije que leyéramos un poquito sobre los sofistas. En este mundo de lo que es la lógica, ellos son los que comienzan con el problema, a darle problema a la lógica. Los sofistas son aquellos que quieren siempre ganar el pleito, o sea, son aquellos que provocan la discusión. Y para ellos es importante pelear, para ellos es importante discutir. Grecia tenía ese espíritu. Grecia era una nación guerrera. Grecia nació bueno, casi todas las naciones nacen a partir de grandes guerras. Ustedes han oído aquello de la guerra de Troya, en la que había un caballo, en la que están metidos los soldados y hacen toda una piruetas. Son parte de las guerras de conquista de Grecia. Y Grecia venía con ese espíritu de grupos que habían llegado a ella, porque Grecia nace de 3 grandes grupos. Uno de ellos son los aqueos, que viven para pelear. Otros de ellos son los dorios, también son grupos guerreros. Los que menos guerreros eran los eran dorios, aqueos. Bueno, había otro grupo y se me Jonia, jonios, dorios, griegos y jonios, dorios, aqueos, me falta uno, pero la idea que quiero transmitir es que 2 de esos pueblos crearon una de las grandes capitales de Atenas, de Grecia, que era Esparta. Si han visto en las películas, Esparta era un pueblo que de alguna forma, si un niño nacía,
y no estaba fuerte para pelear, pues ellos mismos lo desaparecían. El ciudadano de Esparta tenía que ser un guerrero. Si han visto la película 300, refleja un poco ese espíritu de que todo el que es ciudadano es un guerrero, porque ellos vivían para pelear. Entonces eso nos habla un poco de lo que es la cultura de Grecia. Los atenienses se supone que eran más intelectuales, pero también una de las asignaturas que tenían los jóvenes para educarse en Grecia, ellos le llamaban la gimnasia, que era ir a pelear, al enfrentarse, porque allí debatían quién era el mejor. El mejor era el que ganaba el pleito. Cuando llegaron los sofistas, hicieron un cambio. El que gana el pleito no es el que gana peleando con los músculos o con las armas, sino el que gana la discusión. De tal manera que este espíritu de pelea siempre estaba presente. Entonces, en el tiempo de los sofistas, como Atenas y Esparta le ganaron la guerra a, ¿cómo se llamaba? El primer imperio universal. Bueno, nada, la memoria me está fallando, pero el primer imperio universal comenzó a pelear con Grecia y Atenas y Esparta le ganaron el pleito. Y entonces Grecia se queda como la nación más grande y más importante del mundo antiguo. Por eso cuando llegue Alejandro Magno, creará un nuevo imperio, por haberle ganado al imperio de ese momento, cuando Grecia no tenía unidad política, era como un conjunto de pedazos de naciones, llamada polis. Entonces Grecia se hace mundial. ¿Por qué? Porque derriba al gigante de ese tiempo, derriba al primer imperio universal. Entonces comenzaron a buscar, los sofistas comenzaron a ir vendiendo, como todos los griegos querían ser sabios, porque Atenas ganó, no porque tuviera más armas, sino porque tuviera más ingenio. Atenas le gana la guerra junto con Esparta al imperio antiguo por mañas estratégicas, por el uso del pensamiento. En una de las guerras más famosas, dejó Atenas que entraran y que quemaran todo y acabaran con todo. Y después, cuando se cansaron de destruir todas las casas, todos los bosques, quemarlo todo, entonces los atenienses lo estaban esperando a sus enemigos. Entonces, esas formas que tenían los griegos de pensar la guerra y ganarle al enemigo pensando, entonces provocó que en Atenas todos que quisieran ser sabios, y entró lo que se llamó la época de los sofistas, que eran maestros ambulantes que iban de pueblo en pueblo. Es como si hubieran gente caminando de Santiago a La Vega, de La Vega a Santo Domingo, de Santo Domingo a Higüey, enseñando a los jóvenes a discutir. Había que ser un discutidor, había que no quedarse abajo, había que provocar al otro, especialmente a los que tenían fama de sabios, para uno alcanzar su grandeza humana. En ese espíritu de controversia es donde nace la lógica, ¿no? La lógica nace aquí, contra ese espíritu sofístico, ese espíritu de discusión, ese espíritu de querer ganar. Los sofistas crearon un espíritu guerrero a través del lenguaje que le llamaron dialéctica. Y Sócrates inicia la lógica con otro arte también de discutir que se llama, yo dije dialéctica, los sofistas son retórica, ¿no? Los sofistas inventan un arte de discutir que es la retórica, ¿no? Mientras que Sócrates entra otro arte que es la dialéctica. También un arte de discutir, de enfrentar al otro, de
entrar en diálogo, en controversia, en discusión. Son dos artes diferentes. Para los sofistas, la retórica era el arte de convencer al otro. Había que entrar en discusión. Tú no podías dejar al otro tranquilo. Al otro tú tenías que hacer algo para que se moleste y comience a hablar. Y en esa confrontación, cuando yo ganaba la guerra, entonces yo no solo me sentía bien, sino que yo me daba cuenta, algo dentro de mí me decía que yo era mejor que tú, que yo soy superior a ti. ¿Por qué? Porque tú dices que eres sabio y no pudiste vencerme. Todo lo contrario, yo fui quien te callé la boca a ti. Claro, todavía esto no es lógica, pero es el mundo en el que la lógica nace para defender en contra de todo ese espíritu de discusión que busca la verdad de ser grande, la verdad de ser yo. Yo tengo mi propia verdad y tú tienes la tuya. Vamos a ver cuál es más fuerte, cuál es más importante. Entonces, en ese mundo, uno de los padres de este pensamiento, hay dos grandes padres de este pensamiento, llamado la retórica. La retórica en Grecia, la primera retórica, ¿no? Hay dos grandes padres. Uno de ellos es Gorgias y el otro de ellos es Protágoras. Se le llaman los sofistas maestros, ¿no? La lógica nace en contra de estos dos grandes maestros de la palabra, dos grandes maestros de la retórica, Gorgias y Protágoras. No sé con cuál comenzar. Protágoras es más cómodo para empezar, aunque Protágoras vino después de Gorgias. Protágoras decía, el hombre es la medida de todas las cosas, de la que son en tanto que son y de la que no son en tanto que no son. Repito, decía Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. Entonces, si tú preguntas, ¿existe la verdad? Protágoras decía, ni siquiera se puede decir que 2 y 2 son 4 es verdad. 2 y 2 son 4 es verdad en la cabeza del que lo defiende, pero si alguien defiende lo contrario, también es verdad. Si tú dices, esto es verdad, y otro dice, eso es mentira, ¿qué dice Protágoras? Los dos tienen la razón. No hay uno que sea más verdad que otra. Vamos a ver quién gana de los dos. Lo importante no era tener la razón, lo importante era ponerse a pelear y a ver quién de los dos ganaba. Tú dices, por ejemplo, ese niño es inocente y otro dice, no, ese niño es culpable. ¿Quién tiene la verdad? Decía Gorgias, el hombre es la medida de todas las cosas. Las cosas son porque las pensamos. O sea, el que gana el pleito, esa es la verdad más fuerte y más poderosa. Si fijamos la atención, en el mundo de Protágoras no existía la mentira, no existía el engaño, todo era verdad. Si yo estaba convencido de algo, si yo estaba convencido de que el sol no es una estrella y que el sol no brilla, bueno, pues lo que yo tengo es que ganar el pleito. Cuando yo convenza a la sociedad o a mi contrincante, a mi enemigo, de que él no tiene la razón, de que yo soy el que sabe, cuando yo lo convenza, pues yo gané. Y el sol, no es el sol, soy yo, porque el sol no me dice a mí lo que él es, soy yo quien digo al sol lo que él es. Ese es el espíritu sofístico, ¿no? Ya ustedes pueden entender los líos en los que uno se mete en un pensamiento así. Si tú robas y dices yo soy inocente y quieres decirle a la gente que tú eres inocente, pues no existiría ni los ladrones, ni los embusteros, ni la mentira, ni el engaño. ¿Por qué? Porque todo eso es una forma de ver la vida. Por ejemplo, poniendo un caso que podamos entenderlo de forma, aunque sea un poco doloroso,
Si un joven de 30 años viola a una niña de 3 años, por ponerlo de forma excesiva, y entonces viene uno y dice, qué abusador, y viene otro y dice, pero ¿cómo que abusador? Esa pobre niña, pero no le llame pobre a esa niña, es un punto de vista. No le llame abusador a ese hombre, es un punto de vista. El sofista es así. No hay una verdad que ver. Lo que hay es punto de vista. Eres tú quien está convirtiendo a la niña en pobre y está convirtiendo al violador en abusador, porque es un punto de vista. Si lo vemos desde ahí, nos damos cuenta los excesos a lo que se puede llegar. Si yo mato a una gente, yo desde los sofistas puedo ser inocente o puedo ser un héroe. Me atreví por fin a matar a uno. Bien. Y entonces, y el pobre muerto. Bueno, como dicen en la película, como cuando hay una guerra de que algo que tenía que pasar. Bueno, no recuerdo una frase, pero es como que con el juego de la palabra como que queda ahí como descartado. Bueno, entonces pasa eso. El sofista entiende que fuera de él el mundo no es, sino que quien dice es el ser humano desde su mente lo que es el ser. Las cosas son buenas o malas dentro de mi cabeza. Fuera de mí no hay verdad ni mentira. Fuera de mí no hay realidad ni irrealidad. Realmente eso era lo que pensaba Protágoras, que el mundo está constantemente cambiando y que en el mundo no se sostiene ninguna verdad, que el mundo es como un río que avanza, que cambia, y que lo que tú ves al final es tu propia idea del mundo, no el mundo, porque el mundo no tiene identidad. En el mundo no hay inocencia ni culpabilidad, ni bien ni mal. En el mundo de Protágoras, lo único que hay es cambio, cambio. Todo pasa, todo está cambiando, no hay realidad. Y por lo tanto uno no puede buscar la verdad en el mundo, sino dentro de la cabeza. Protágoras pensaba también lo mismo, ¿verdad? Protágoras decía, Gorgias pensaba lo mismo, pero con otros términos. Gorgias decía, la retórica es un arte. La retórica es el arte de pelear, de hablar, de discutir, de llevar la contraria. Entonces decía Gorgias, la retórica es un arte y el sofista es su maestro. Es un peleador. Otra de las frases lindas de Gorgias es, la palabra es un instrumento poderosísimo que con un cuerpo pequeñísimo realiza obras divinísimas. Si ponemos atención a la frase, la palabra es aire que sale por nuestra boca. La palabra es un instrumento poderoso, pero con un cuerpo pequeñísimo que es viento, como la flauta, aire, realiza obras poderosas. ¿Por qué realiza obras poderosas para Gorgias? Hablaba de cuatro tipos de manejo de la palabra, 4 tipos de retórica. Decía, cuando el predicador consuela a la persona que se le murió, a los dolientes de un muerto. Dice, cuando el predicador consuela, tiene el arte de consolar por el arte de la palabra, por el manejo de la retórica. El predicador consuela a los dolientes para que se tranquilicen de frente a la muerte de su ser amado. El guerrero, el comandante, cuando va a la guerra, lleva a pelear a su gente por la patria y todo el mundo va a matar y a matarse. Dice Gorgias, eso también es la retórica guerrera, es el arte de la palabra. Cuando un presidente convence a su pueblo y haremos un puente, pero si aquí no tenemos río, le hacemos el río también. Cuando un presidente o un aspirante al poder habla convenciendo a la sociedad y todo el mundo queda como embebido, atrapado, entonces según Gorgias, eso es la retórica, la retórica, él le llama deliberativa, capaz de crearle la mente, lavarle la mente a la gente
y ponerlo a pensar como yo quiero. Y bueno, los pleitos de los abogados, cuando alguien ha hecho algo malo, que se van a una reunión, a un juicio, y un grupo defiende y otro grupo ataca, ahí también está quién tiene la razón, el que maneja mejor la palabra. ¿Qué nos dicen estos hombres, Gorgias y Protágoras? Que cuando tú hablas y tú convences, tú ocupas el mejor puesto. Para Gorgias, el puesto de un dios. Para Protágoras, gana tu altura humana, tu grandeza humana. De tal manera que el que no sabe pelear, el que no sabe discutir, el que no sabe defenderse, el que no sabe aplastar al otro, ofender al otro y defenderse a sí mismo con la fuerza de la retórica, no sirve para vivir esta vida. Ser griego, dice Nietzsche, se convirtió en el arte de ser sofista. Entonces, ese espíritu guerrero que tenían los griegos con estos maestros de discusión, imagínense que es como cuando hay un juego de pelota que encontramos la gente en el colmado discutiendo, que sí, que no, o cuando dos gente están peleando de religión, o en tiempo de política, cuando dos gente están peleando de política, que ahí no hay quien pierda. Ahí están ahí todo el mundo discutiendo y sacando de abajo y hablando de lo que pasó y diciendo la historia. ¿Quién gana en un ambiente así? Bueno, esto es el mundo de la Grecia inicial, como la pinta Nietzsche. Este es el mundo del que el conocimiento era el arte de discutir y el arte de ganar. Este es el mundo que le dio problema a lo que se llama ese arte que se llama la lógica. Este es el tema que está de frente a lo que se llaman los inventores de la lógica. ¿Quiénes son los padres de la lógica? El padre es Aristóteles, pero Aristóteles está preparado por Sócrates y por Platón. Ya hay espíritu lógico en Sócrates, pero Sócrates va a ser el enemigo número uno de lo que se llama Sócrates va a ser el enemigo número uno de lo que se llama la sofística, el mundo de la discusión, el mundo de ganar, el mundo de tener la razón. Ya entonces, si nos lo permite, creo que con esta reflexión de hoy es suficiente para que ustedes vuelvan al video, este videíto. Yo le subí el videíto de la clase pasada. No llegué a subírselo, no. Bueno, tengo una deuda con ustedes. Sí fue que lo grabé, ¿verdad? Entonces tengo que subírselo los dos. Pero yo creo que con esta reflexión de hoy es suficiente. Es bueno que busquen a Gorgias, a Protágoras y busquen a los sofistas en internet, esos tres nombres, y repasen un poco lo que hemos visto hoy. La próxima clase, entonces, entraremos con Sócrates, con ese concepto que es el espíritu lógico, actitud lógica ante la vida. Bueno, entonces, antes de que el videíto se nos cierre, vamos a escucharlo a ustedes, a ver qué idea, qué inquietudes tienen de lo que hemos dicho, qué pregunta le ha provocado esta reflexión o algún aporte. El tiempo es de ustedes. Los micrófonos son de ustedes. Ok, ¿alguna pregunta? Simplemente que me pareció interesante el tema, ver cómo en verdad estas técnicas que utilizaban los sofistas en nuestro tiempo las estamos utilizando, que a través de la retórica, como estaba Gorgias, vemos que gana el que mejor se defienda, el que mejor le dé mejor uso a la palabra. O sea, que el que defienda mejor su idea es el que gana, y eso lo vemos en casi toda la vida, en todos los ámbitos en que nos desenvolvemos. Gana es el que tiene, el que se sabe defender. Y también me gustó esta parte de Protágoras, que dice que todo es verdad, ¿verdad? Si tú crees que es verdad para ti, es verdadero, si tú te lo crees.
Entonces, si tú estás convencido de que algo es así, entonces para ti es verdad. Tú lo que tienes que hacer es defender esa verdad, ¿verdad? Estar seguro de eso, pero ya si tú estás seguro, entonces para mí lo que puede ser, lo que es verdad para mí, puede ser mentira para otro. O sea, de acuerdo a cómo uno lo vea, esa parte de ahí, de ese pensamiento de los sofistas. Vemos como también ellos iban por los pueblos y enseñaban a la gente a que ya no se ganaba peleando físicamente, sino que por medio de la palabra tú podías defender tu postura, que no tenía necesidad de tú quitarle la vida a una persona. Podemos por el diálogo también llegar a una conclusión. Okay. Eso fue uno de los grandes éxitos. Muy bien, José. ¿Quién más? Maestro, es muy interesante porque si tomamos en cuenta estos aspectos que usted explicó hoy en día, como decía la compañera, los seguimos viendo, debido a que el mundo, aunque se mantiene cambiante, lo que las personas buscamos es basarnos directamente en el conocimiento para lograr objetivos, porque nadie quiere perder ninguna pelea, ninguna batalla, o sea, ningún aspecto en el que nos estemos desenvolviendo lo queremos perder. Entonces, la única forma lógica y razonante de ganarlo es por medio del desenvolvimiento de la palabra, que sería el manejo correcto y adecuado para lograrlo. Okay. Recordamos que estamos con los sofistas, ¿no? Muy bien, Yocasta. ¿Quién más? Bueno, nada. Uno de los retos es que aprendamos a hablar, ya que es lógica y ya que es filosofía y es pensamiento. Entonces, exponernos es un combate. Siempre hablar hay que como vencer una barrera, salir un poco como del miedo, entrar en el espacio del pensamiento ajeno y de sentir ajeno para yo exponer lo mío. Muchas veces hablar es como abrir una herida, abrir temas que para uno de repente es como dirían los sofistas, entrar como a perder o a ganar, a sostener mi vida si es que logro sostener mi discurso de forma estable, digamos, y lúcida de frente a los demás, o de alguna forma caer en desgracia de frente a la opinión, como que la imagen se queda expuesta y herida cuando uno no ha sabido sostener, hablar las ideas y ha sabido defenderlas de frente a los demás. Parecería que por debajo de la palabra está la autoimagen, la defensa de uno mismo. Y esto parece que los sofistas lo tenían claro. Si quieres ser alguien, sal a vencer y a exponerte, no de forma pusilánime, débil, sino de forma fuerte, estable, saber, bueno, entonces alguna verdad habría que encontrarle, aunque la lógica nace contra esto, pero hay algo de verdad hay que encontrarle, ¿no? Hay que tener la gallardía de salir al mundo del otro, exponer mi idea en el mundo de las ideas de los otros, escuchar a los otros, y entonces compartir esos dos mundos, el mundo del otro, yo escucharlo, y mi mundo, al saber hablar con el otro, lo cual en este mundo, aunque como que hay mucho encuentro, pero como que hay cada vez como más soledad, como que la capacidad de escucha se va perdiendo. Bueno, está bien. Si alguien quiere decir algo más, nos quedan ahí unos minutitos. Bueno, pues nada, entonces, nos vemos si Dios quiere. Me disculpan haber entrado tarde e intentaré entrar a las 8. Hoy tuve mis inconvenientes, pero no creo que sea así los demás es sábado. Procuren buscar el video, por lo menos vía WhatsApp, por lo menos. No tan ahora porque tengo que esperar que se grabe y después subirlo. Entonces, veré si encuentro el de la semana pasada, sí, porque lo grabé. Nos vemos entonces. Hasta la próxima semana. Gracias, profe. Siempre. Adiós.